Gloria a Dios, hermanos. Seguimos con el tema del nuevo nacimiento. Y vuelvo a reiterar, hermanos, el nuevo nacimiento no es producto de la imaginación del hombre. El nuevo nacimiento es un cambio de vida. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo tiene que tener los frutos de arrepentimiento. No se trata de decir yo creo, sino se trata de demostrar mi fe públicamente, que el nuevo nacimiento, que digan, wow, esta persona no es como era antes, cambió radicalmente su vida. ¿Qué queremos decir? Que no es la fe del hombre la que produce el nuevo nacimiento, sino todo lo opuesto. Es cierto que el nuevo nacimiento es el que hace posible que haya fe en las personas. No es que el que cree en Jesús luego nace de nuevo, sino el que ha nacido de Dios es quien puede creer que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también al Hijo. El nuevo nacimiento no viene a consecuencia de la decisión del hombre como éste cree. La voluntad y el propósito y el libre albedrío o nacionalidad del hombre no tiene nada que ver con la regeneración absoluta del hombre. Es una mentira decir que yo nací de nuevo porque yo quise. No, señor. La gente nace de nuevo porque tiene una convicción, es un impulso que el Espíritu Santo le hace al creyente para que se bautice. El nuevo nacimiento no viene consecuencia de una decisión que el hombre te diga. Dice Juan 1:11 que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, mas de Dios. Vemos que los que reciben son los que creen en su nombre, son los mismos que no son engendrados de sangre, es decir, por descendencia, ni nacionalidad terrenal, ni voluntad de carne. Es decir, que no es porque alguna persona quiso, propuso tal cosa de su propio interés, o libre, o voluntad de albedrío. Ni voluntad de varón quiere decir que no es algo que tiene que ver con asuntos, ni deseos, ni propósitos, ni decisiones del hombre, de manera sexual o natural, o impulsiva por algún otro hombre. Tiene que ser una decisión personal, sino que es engendrado por la única voluntad de Dios. Es un fenómeno espiritual que ocurre en el área espiritual de la persona, el cambio real y verdadero que ocurre en el interior del individuo, aunque no puede ser explicado ni entendido de manera carnal, sí puede ser entendido de manera espiritual. Romanos 9:7, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Así que no queda el que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Así es el hombre nacido de nuevo, por voluntad y propósito de Dios exclusivamente. Es Dios quien toma la iniciativa en regenerar y renacer o resucitar a los que están muertos para que puedan responder al llamado del Evangelio, por la gracia y misericordia de Dios. Un ejemplo claro de este acto es la resurrección espiritual que está descrito en el libro de Juan, cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Jesús llegó a la tumba de Lázaro ya hacía 4 días que estaba muerto. Era humanamente imposible que pudiera vivir, no había esperanzas para él. Sin embargo, Jesús obró un milagro. De la misma manera, espiritualmente, mucha gente está muerta en delitos y pecados, pero el único que tiene el poder para darle vida a lo que está muerto es nuestro Señor Jesucristo, por medio de la regeneración. Aquel hombre, aquella mujer, por más pecador, por asesino, por violador, por lo más vil que sea, tiene esperanza y se arrepiente y hace una nueva regeneración. Una pregunta importante: Lázaro vino a Cristo muerto o vivo, y si vino vivo, ¿cuándo vivió? ¿Antes o después de responder el llamado del Maestro? Si miramos la enseñanza espiritual de este milagro, podemos ver cómo solo Cristo puede hacer algo que Lázaro no puede hacer. Lázaro no podía salir de la tumba, tipo de las tinieblas del diablo, obedecer al llamado de Jesús al salir fuera hacia la luz. Solo después que había recibido la vida, nada pudo haber hecho antes. Estuvo 4 días muertos en la tumba, pero solo cuando Cristo obró el milagro de resurrección, él fue cuando pudo salir donde se encontraba, venir a Jesús. Esa es la gloria de Dios que habló Jesús a Marta. En la salvación del hombre, solo Dios que resucita a los muertos para que responda, se lleva toda la gloria, solo a Él, no a los hombres.
porque muchos sectas como los unicitarios dicen, es que yo bauticé. No, es que no se trata de que tú convenzas al hombre de que se arrepiente y que se bautice, se trata que sea el Espíritu Santo impulsando a la persona a que se tiene que bautizar. La necesidad no viene por impulsiva, sino viene por convicción del Espíritu Santo. La historia de la resurrección de Lázaro es una bella ilustración donde podemos ver cómo Dios obra en el plano espiritual, trayendo a los pecadores del reino de las tinieblas a la luz del Evangelio de Cristo. Solo después de que recibimos la vida podemos ver la luz y oír el llamado de Cristo, venir a Él. Tito capítulo 3. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. A esto le caen los universitarios que nos aborrecen a muerte. Pero cuando fue manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos cambió por la renovación del Espíritu Santo, no por obras que hubiéramos hecho. La razón de nuestra salvación, de acuerdo a la Biblia, es que cuando éramos rebeldes, extraviados, sirviendo las concupiscencias y los deleites, aborreciendo a los demás, entonces Dios nuestro Salvador manifestó su bondad, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por la misericordia, nos salvó por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Dios toma la iniciativa en la salvación del hombre. Él no espera que nosotros cambiemos para luego salvarnos, sino que Él nos cambia para salvarnos. La regeneración no es un premio otorgado a una respuesta de Dios a la fe de los que creen, tampoco es producto de obras de justicia que el hombre haga, sino que es obrado por su pura gracia en los escogidos para que crean. Es Dios quien abre el corazón de aquellos que escuchan el Evangelio. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor, ¿verdad? Un corazón cerrado es sinónimo de un corazón no regenerado, y por eso es difícilmente que entienda las cosas espirituales. La Biblia describe los resultados de un corazón que está cerrado. Isaías 44:17 dice: y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él y lo adora y ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No está hablando de los ojos ni del corazón físico de la persona, sino de la condición espiritual. La ceguera espiritual es la descripción de la persona no regenerada. Así estaba Lidia, aunque el texto dice que adoraba a Dios. Eso significa que era religiosa, como mucha gente se creen religiosos. Era politeísta, era prosélita del judaísmo, pero no era una mujer regenerada. Para que ella pudiera recibir al Mesías que Pablo predicaba, Dios tuvo que hacer operación en ella, la regeneración de su espíritu. Eso fue lo que hizo que abrió el corazón para que comprendiera lo que Pablo decía, y fue salva aquel mismo día creyendo al Evangelio. La Biblia es muy clara que el hombre por sus propias fuerzas y en su condición natural no puede venir a Dios y no puede agradarle, ni tampoco quiere. Todos los hombres solo buscan el bienestar propio y camino, y Dios tiene que abrir sus ojos espirituales y darle vida y la regeneración para que pueda creer. Por eso tenemos muchos ateos, porque su corazón entenebrecido, no han creído en el Evangelio. Porque tú le puedes predicar a un ateo, a un religioso, y él va a decir: yo estoy bien en mi propia convicción, pero no están bien en la convicción, en la verdadera convicción bíblica. El nuevo nacimiento espiritual del pecador es una forma alegórica de hacer referencia a este evento que ocurre en el interior de cada persona que ha de ser salva. Se utiliza como un tipo el acto del nuevo nacimiento natural de las personas, el nacimiento de las personas, tal como el ADN natural de los recién nacidos vienen a la vida a tener un nuevo consentimiento de la palabra al respecto. Así también es el ámbito espiritual. Cuando un bebé nace, no lo hace porque se propuso ser engendrado a nacer por decisión propia, sino por decisión de sus padres. El niño fue engendrado sola y únicamente por decisión paternal.
Fueron los padres quienes tomaron la decisión y la iniciativa en el proceso del nuevo nacimiento. Fueron ellos quienes decidieron traer una nueva criatura al mundo. Así mismo ocurre en el área espiritual. En Dios es el quien toma ese interés. Dios, dice la Biblia, que Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. La escritura es clara, o sea, no es de nosotros querernos hacernos cristianos, es de Él que Él hace el cambio en nuestro corazón, porque Él produce el querer como el hacer, dice la palabra, por su buena voluntad. El medio utilizado para el nuevo nacimiento. Es cierto que Dios es todopoderoso y no necesita herramientas para hacer nada, y sin embargo Él ha determinado que ha de obrar por medios. La manera o medio por lo cual Dios obra la regeneración en el pecador es por medio de la palabra. Dice Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, la que con el poder del Espíritu Santo puede obrar un cambio en el corazón del hombre. La palabra de Dios es poderosa. Romanos 1:16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para causar fe salvadora. Cristo mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando el mensaje es predicado y la palabra de Dios trae vida en el corazón, es por eso poderosa, porque vivifica a los muertos. Por cierto, lo que hace la palabra es hacer renacer al pecador. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de su criatura. Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino una incorruptible, es decir, mediante la palabra que vive y permanece. La Biblia es clara en cuanto a este punto y nos muestra ambigüedades. La tarea de la palabra es dar vida, así como la palabra cruz salva, dando vida para los que oyen con oídos naturales, puede escuchar con oídos espirituales. Es lo que Dios hace por gracia. Eso dice Pablo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios tomó la determinación de darnos vida cuando usted y yo no teníamos vida, cuando estábamos muertos. Anteriormente vimos que lo que no es regenerado es sordo y espiritualmente hablando está ciego. La palabra de Dios abre el oído de manera que el hombre pueda escuchar con entendimiento. La Biblia nos declara así, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es la palabra, es la que trae oír y abrir el oído. La regeneración de nuevo, repetimos, la palabra de Dios son espíritu y son vida. La Biblia nos dice que Dios nos hizo renacer o resucitar por la palabra, pero también nos damos cuenta que en la escritura que no todos son renacidos por el poder de la palabra. Pablo a los Corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, sean judíos o sean griegos, pero los llamados entre los judíos y griegos, la predicación del Evangelio es poder de Dios. Primera de Corintios 1:24. Pablo hace clara diferencia entre los que reciben el mensaje con sus oídos naturales y todos los rechazan. Mas los llamados, lo que indica que no todos son llamados por esto, solamente para estos es la palabra de Cristo, es poder de Dios. Sobre el poder de la palabra por medio del Espíritu Santo para dar vida a los muertos, podemos disfrutar de un relato similar al que mencionamos arriba, el de Lázaro, que apreciamos a la profecía hecha en el libro de Ezequiel cuando habla del valle de los huesos secos. ¿Por qué? Porque la palabra la que dio vida, no fue una determinación del profeta ni de algún hombre, fue determinado de Dios, el decreto de Dios. Vamos ya como conclusión. ¿Puede el hombre creer en el Evangelio por su propia voluntad? Claro que no. Quizá usted sigue pensando todavía que el hombre, aunque esté muerto en pecados, aún sí puede creer en el Evangelio. Claro que no es cierto. Un muerto, pellizquele un muerto, no puede sentir esto es de un vivo. O sea, el que produce la vida es el Cristo de la gloria, el que da la vida. Jesús dijo, yo tengo el poder del Padre, me ha dado vida para darle vida a los que creen en mí. Quizá, bueno, lo cierto es que el hombre puede creer, pero no de una manera que le salva. Eso se conoce como fe salvadora. La fe salvadora implica no solamente un acto de un momento o temporada, sino una continua fidelidad y confianza hacia Dios en base a lo comprendido por el Evangelio. El hombre puede tener una fe momentánea y emotiva, eso es cierto. La Biblia dice que los demonios también creen, pero el hombre no puede tener fe salvadora permanente. Por esa razón necesita ser regenerado
para que pueda creer verdaderamente en Dios y ser salvo. Si el hombre pudiera tener fe salvadora de sí mismo, entonces significaría que tiene la capacidad de entender las cosas espirituales y por lo tanto el nuevo nacimiento sería innecesario. Dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo al que quiere les da vida. Juan 6:43, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está, en los profetas serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Si nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae, entonces vemos que es necesaria la intervención divina, la obra de salvación para que el hombre pueda venir y creer a Cristo. Aleluya, pero además que declaramos que el hombre natural, las cosas de Dios le son locura. La Biblia nos enseña que el hombre en su estado carnal no quiere, ni desea, ni procura buscar a Dios. Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pablo deja muy claro que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Así que el hombre carnal no puede agradar a Dios, no puede tener fe. Los que están en la carne no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Al hombre que está en la carne no le interesan las cosas espirituales, por lo tanto no tiene fe salvadora. Además de esto, la fe es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:23. ¿Cómo es posible que una persona sin el Espíritu tenga algún fruto del Espíritu? La Biblia nos dice que de por sí la fe es creer en Dios. Así que, amados hermanos, yo quiero decirle, en este relato Pablo nos presenta el orden de la salvación, evangelismo, regeneración, conversión, creer, justificación, adopción y glorificación. Le voy a invitar a que usted en su casa lea Hechos 26:15 y se va a dar cuenta de esto. Así que como Dios hace las cosas en un orden perfecto e innegable, de manera para que las personas puedan convertirse, creer en el Evangelio, primero deben ser abiertos los ojos por medio de la palabra de Dios y luego recibir el entendimiento divino y se conviertan a Dios y tienen fe para el perdón de pecados. Así que, amigo, hermano, conocido, pariente, quiero decirle que si usted no se arrepiente, se va a ir al infierno. Que si usted realmente no tiene un nuevo cambio de vida, de nada le va a servir el bautismo en agua. Aunque diga, yo estoy bautizado en el nombre de Jesús, pero si tiene una lengua del demonio, si es crítico, si es chismoso, si es metiche, si es calumniador, si es difamador, tenga cuidado, porque eso dice la Biblia, que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas a Dios. Hermanos, amigos, Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que entienda que la regeneración no la produce la doctrina unicitaria, la regeneración la produce el Espíritu Santo. No es un dogma el que produce la regeneración, es Dios. No es el hombre el que va a producir el cambio en el creyente, es Dios mismo el que va a producir eso. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Acuérdate de algo, no es de que tú y yo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Dios te bendiga y espero tus comentarios que realmente puedan edificar en estos dos videos. Bendiciones. No pudimos hacer un solo video porque se cortó, pero estamos aquí adelante. Bendiciones. Esperamos tus comentarios. Dios los bendiga.